Presentamos la afiladora de sierras circulares con diente de carburo de tungsteno AVB modelo 750. El modelo 750 de AVB es exactamente igual que su modelo superior AVB 850 y tiene exactamente las mismas funcionalidades para el afilado de sierras, con la única diferencia que contamos con el sistema de media cabina. El sistema de media cabina es más práctico porque tenemos mejor acceso a lo que es la parte de trabajo de la máquina, pero como contrapartida no está recomendado para trabajar con aceite. Si usamos una máquina con media cabina, lo normal es trabajar con agua con emulsión, ya que cualquier cantidad de refrigerante que nos vaya al suelo no resbalará tanto como si saliera el aceite puro. Cuando debemos trabajar con aceite o si tenemos medidas de seguridad más exigentes, entonces es recomendable el modelo con cabina completa. Al estar totalmente cerrada, nos aísla mejor del sonido, pero además, cuando trabajamos por aceite, este aceite no se esparce por el suelo. También, cuando trabajamos con aceite, es obligatorio contar con un sistema de extracción de neblina para que no se acumule la neblina dentro, que podría incluso crear un incendio. Aquí vemos la máquina con el sistema de extracción conectado. Siguiendo con el modelo 750, como vemos es una máquina que integra 5 ejes de control numérico, exactamente igual que la AVB850, y sistema de afilado con doble muela, que nos permite hacer el interior del diente en las sierras y el exterior en una sola operación. Por lo tanto, cuando ponemos la sierra, introducimos el programa de afilado y sacamos la sierra totalmente afilada. El sistema de doble cabina, además, nos permite hacer el cambio de la sierra sin ni siquiera abrir la puerta, ya que yo puedo venir aquí, cambiar la sierra para poner la nueva sierra que debo afilar, e introducir el programa de afilado. En ningún momento he tenido que abrir la puerta, con lo cual es súper rápido para el operario de taller. Vamos a ver ahora un ejemplo de trabajo para el afilado de un disco. Tenemos aquí un disco a trapecio plano de 80 dientes. Yo voy a hacer solamente 4 dientes para que veamos cómo pasa la máquina de hacer el interior al exterior del diente. Colocamos la sierra en el portasierras con el anillo de centraje adecuado al agujero que tenga la sierra y la aproximamos a la uña indexadora para poder avanzar el diente. Es importante poner esta posición más o menos a 1/3, unos 2-3 milímetros hacia dentro del diente. A continuación, fijo la posición de la sierra para que no se desplace y se mueva y cierro la puerta. Es importante matizar que si no cerramos la puerta, la máquina no nos va a dejar encender el ciclo automático. Yo en la pantalla ya he realizado el programa, que se trata de un afilado tipo diente trapecio para el exterior y un afilado interior plano para el interior, ya que recordemos que la AVB puede realizar diferentes tipos de diente interior, como es el biselado, alternado o plano alternado, así como otras combinaciones. Tengo el programa ya cargado, voy a darle el botón Start y veremos cómo se posiciona automáticamente. Aquí en esta posición como está ahora, hemos acabado de afilar un disco por la cara, no hace falta que coloque nada, ya que la máquina cargará el programa y se pondrá automáticamente a la posición adecuada. Vamos a verlo. Tenemos la máquina ya colocada. Lo que debo hacer yo es aproximar la piedra de afilado al diente. Una vez tengo la posición deseada, pulso Start.
ahora hago lo mismo para el bisel, para un lado del bisel. Ahora la máquina ya tendría la posición de afilado para el exterior del diente. Voy a hacer ahora la posición de afilado para la cara. Vemos que la máquina se posiciona automáticamente. Una vez he confirmado, pulso Start y la máquina empieza el ciclo automático de afilado. Este es el segundo diente. Vemos la piedra cómo va cambiando el sentido de giro, ya que he programado la máquina para que la piedra invierta el sentido de giro a cada diente. Esto lo que hace es mejorar el corte del disco, ya que reparte la rebarba a un lado y a otro del diente. Y ahora la máquina ya habría terminado de afilar los 4 dientes que he programado del interior y el exterior del diente. Ya tendría la sierra acabada para introducir otra sierra, que recordemos que es un proceso así de sencillo. Y esta sería la VB modelo 750 con media cabina.